Hola, buenos días a todos, espero que estén teniendo un buen domingo. Una vez más nos encontramos en estas reuniones online. Damos gracias a Dios porque a pesar de que no nos podemos ver, no nos podemos juntar, podemos tener este medio como para poder seguir aprendiendo de la palabra de Dios, podemos seguir acercándonos cada día más a Él. Y bueno, en esta mañana les invito a que busquen en sus Biblias el pasaje de Marcos 11, versículo 25. Y dice así: cuando estén orando, primero perdonen a todo aquel contra quien guarden rencor, para que su Padre que está en el cielo también les perdone a ustedes sus pecados. Y también les invito a que busquen Mateo 6, 14 y 15. Y dice así: si perdonas a los que pecan contra ti, tu Padre Celestial te perdonará a ti. Pero si te niegas a perdonar a los demás, tu Padre no perdonará tus pecados. ¿Sentiste alguna vez el deseo de decir, nunca te voy a perdonar? ¿Te costó trabajo perdonar una ofensa? A todos nos pasó, pero necesitamos el perdón. Necesitamos ser perdonados y necesitamos perdonar. No tenemos que esperar sentir perdonar. Debemos tomar la decisión de hacerlo y a veces hay que trabajar mucho para lograrlo. Pero créeme que si perdonás, la primera persona bendecida serás vos, y eso es maravilloso. Te liberás, te sanás y recibís el perdón de Dios que da paz, que restaura, que libera la carga. Sin dudas, el mejor ejemplo de perdón que tenemos en la historia fue el que Jesús mismo nos dejó cuando por su propia voluntad se colgó en una cruz para ofrecernos el perdón por nuestros pecados y así reconciliarnos con Dios. Y justo antes de terminar su misión aquí, pronunció palabras grandes y poderosas. Padre, perdónalos porque no saben lo que hacen. No dejes pasar un día más. Perdona. Hermanos, los invito a orar para dar comienzo con esta reunión. Señor, te damos gracias por este día, Señor. Gracias porque podemos estar conectados, Señor, para alabarte, Señor, para seguir aprendiendo más de tu palabra. Te damos gracias por el sacrificio que hizo Jesús en la cruz, por nuestros pecados, Señor. Gracias porque a través de Él vos nos regalaste el perdón, Señor, nos regalaste la vida eterna, Señor. Y te pedimos, Padre, en especial manera, que vos nos ayudes a poder practicar el perdón, Señor. Que nos ayudes a ser más tolerantes, Señor, a ser más compasivos con las personas, Señor. A poder perdonar, Señor, las veces que sea necesaria, así como vos nos perdonás a nosotros cada día, que nosotros podamos hacer lo mismo, Señor, con las personas, Señor, con esas cosas que nos duelen, Señor. Te pedimos que vos nos moldees, Señor, que nos ayudes a parecernos cada día más a Jesús, Señor. Te pedimos también que bendigas esta reunión, Señor, cada hermano que va a estar escuchando, Señor, y que todo lo que se diga, Señor, sea para tu gloria, y que vos nos ayudes a poner en práctica cada cosa, Señor. En el nombre de Jesús oramos. Amén. fe está en Cristo, mi amigo fiel. Hoy puedo renacer gracias a su obra
soy, porque mi lugar tomó, vida así me dio, gracias a su obra. Le seguiré, oh, le seguiré. Confiaré en el plan de Dios, en sus manos mi alma está. Le seguiré. Él mi todo es, oh, Él mi todo es, porque Él me amó, lo amo yo, su amor limpia mi maldad. Le seguiré, toda mi fe está en Cristo, mi amigo fiel. Hoy puedo renacer, gracias a su obra. De culpa limpio soy, porque mi lugar tomó, vida así me dio, gracias a su obra. Le seguiré, oh, le seguiré. Confiaré en el plan de Dios, en sus manos mi alma está. Le seguiré, toda mi fe está en Cristo, mi amigo fiel. Hoy puedo renacer, gracias a su obra. De culpa limpio soy, porque mi lugar tomó, vida así me dio, gracias a su obra. Vida así me dio, gracias a su obra. Vida así me dio, gracias a su obra. ¿Cuáles son las características que todo buen padre debería tener? Algunas de ellas que podríamos mencionar: brindar amor, contención, cuidado,
dar un abrazo, aplicar disciplina cuando corresponde, pero sobre todas las cosas cuidar la vida de sus hijos. Si yo te contara acerca de un padre que hace más de 2000 años envió a su único hijo a esta tierra a morir por vos y por mí, en una cruz, como el peor de los ladrones, ¿me dirías que es un buen padre? Acerca de Dios hoy quiero hablarte, del Creador de los cielos y la tierra, del mejor padre que vos y yo podemos tener. Dios envió a su único hijo, a Jesús, a este mundo, a esta tierra, para morir en una cruz por tus pecados y por los míos. Jesús derramó su sangre en una cruz, la sangre que nos limpia de todos nuestros pecados. Jesús no solo murió, sino que resucitó y volvió a su Padre. Hoy ese Padre te ofrece el perdón de tus pecados. Algo que todos cometemos. Nadie puede decir que está exento de hacer pecado, de cometer pecado. Quiero leerte una porción de la Biblia, de la Palabra de Dios, el libro en el cual está fundada y basada nuestra fe. En Juan, el capítulo 1, el versículo 12 dice: «Mas a todos los que le recibieron, a los que creen en su nombre, les dio potestad de ser hechos hijos de Dios». El Padre Celestial hoy te ofrece el perdón de tus pecados. El Padre Celestial te ofrece una vida nueva y sobre todas las cosas una vida eterna en los cielos cuando nuestro tiempo aquí en la tierra termine. ¿Lo vas a aceptar? Es nuestro mayor deseo y nuestro mayor anhelo. Si querés hacerlo, lo podés hacer hoy mismo. Si tenés dudas, escribinos. En pantalla vas a ver la página del Facebook. Podés dirigirte en privado. Las 24 horas va a haber alguien para poder contestarte, contenerte, pero sobre todas las cosas para poder guiarte a que hoy puedas comenzar a tener una relación con Dios, con el mejor Padre que podés tener, nuestro Padre Celestial. Que Dios te bendiga.
Muy buenos días, esta es una muy buena oportunidad para juntarnos en torno a la Escritura. No podemos reunirnos físicamente, no podemos acudir a los locales apartados para ese uso, para que la iglesia se congregue, alabe al Señor y sea predicada la palabra. Pero de cualquier manera la palabra de Dios no está presa y damos muchas gracias al Señor por estos medios que podemos utilizar para proclamar el mensaje de la verdad. Así que aprovechemos esta oportunidad y demos gracias al Señor por ello. Padre, muchas gracias por poder abrir nuestras Biblias esta mañana. Te rogamos que tú tomes tu palabra, la lleves hasta cada corazón, la hagas obrar allí conforme a tu propósito para con cada uno y también conforme a nuestra necesidad delante de ti. Gracias por la libertad de predicar el mensaje del Evangelio. Señor, que la palabra corra y sea glorificada. Señor, la utilices para conversión, la utilices para santificación. En el precioso nombre de Jesús. Amén. Si tienen sus Biblias, por favor, vayamos al libro de los Salmos. Vamos a estar en el Salmo 130. El libro de los Salmos, el Salmo 130. Así dice la palabra de Dios. Cántico gradual. De lo profundo, oh Jehová, a ti clamo. Señor, oye mi voz. Estén atentos tus oídos a la voz de mi súplica. Si mirares a los pecados, ¿quién, oh Señor, podrá mantenerse? Pero en ti hay perdón para que seas reverenciado. Esperé yo a Jehová, esperó mi alma, en su palabra he esperado. Mi alma espera a Jehová más que los centinelas a la mañana, más que los vigilantes a la mañana. Espera Israel a Jehová, porque en Jehová hay misericordia y abundante redención con él, y él redimirá a Israel de todos sus pecados. ¿Qué días nos ha tocado vivir, verdad? Seguramente cuando transitábamos los últimos días del año pasado, en diciembre de 2019, o los primeros días de este año, en enero del 2020, ni nos imaginábamos lo que teníamos por delante, lo que nos esperaba más allá, ¿verdad? Nuestras vidas han sido totalmente alteradas. ¿Cuántas cosas hemos tenido que incorporar a nuestras vidas, no? Por ejemplo, el barbijo. Ahora ya el barbijo pasa a ser un accesorio. Vieron que los hay intervenidos, diferentes motivos, diferentes diseños, ¿verdad? Ya pasa a ser como la corbata o como la cartera o como la billetera o como el pañuelo, un accesorio al que tenemos que prestarle atención. ¿Y a cuántas cosas hemos tenido que renunciar también? A la posibilidad de reunirnos frecuentemente como estábamos acostumbrados con nuestras familias, con nuestros hermanos en la fe, con nuestros amigos. Anhelamos volver a la normalidad, pero ya también nos han avisado que no será una normalidad como la conocemos, sino que la han adjetivizado como nueva normalidad. El gran anhelo de muchos y por el cual muchos están trabajando es encontrar un remedio, es encontrar una vacuna, ¿verdad? Una vacuna que frene la acción y la expansión de este virus. Y no una cosa liviana o hecha livianamente, sino un remedio, un medicamento probado y certificado y anunciado en las más prestigiosas revistas científicas. Un solo laboratorio del hemisferio norte ha destinado la cifra de $250 millones con ese propósito. Encontrar una vacuna que frene la acción y la expansión de este virus que tantos estragos está haciendo y ha hecho en el mundo. Nosotros no acostumbramos a considerar al perdón como un gran remedio, ¿verdad? Pensamos en la vacuna contra el coronavirus como un gran remedio, como otros grandes remedios que el hombre ha encontrado y fabricado y expandido y utilizado para grandes enfermedades. Pero no acostumbramos a pensar en el perdón como un gran remedio, pero en realidad lo es. Ante un gran problema, un gran remedio, ¿verdad? Recomendado por una fuente de información segura. ¿Cuál es el gran problema? Es el pecado. ¿Cuál es el gran remedio? Es el perdón. ¿Y cuál es esa fuente de información segura y fidedigna que nos dice que el remedio es el adecuado? La palabra de Dios. Las tres cosas aparecen aquí en este salmo, en los versículos 3 al 5. Si mirares a los pecados, el gran problema, ¿quién, oh Señor, podrá mantenerse?
pero en ti hay perdón, el maravilloso remedio para que seas reverenciado. Esperé yo a Jehová, esperó mi alma, en su palabra. Ahí está la fuente de información fidedigna que certifica que ese remedio es el adecuado. En su palabra he esperado. Esas tres cosas aparecen en este salmo. Vamos a dedicarnos en esta oportunidad particularmente en el versículo 4. Vamos a concentrarnos allí. En ti hay perdón para que seas reverenciado. Vamos a desarmar el texto, rogando a nuestro Dios que Él exponga ante nuestras mentes y nuestros corazones la verdad de su palabra. El versículo empieza con el término pero. Hay peros y peros, ¿no es cierto? Estamos participando de una conversación, nuestro interlocutor está presentando una serie de buenas noticias y de pronto introduce un pero, ¿verdad? Sí, todo es así, bárbaro, pero, y eso da lugar quizás a frases o noticias más desalentadoras. O al revés, estamos escuchando un reporte desalentador y un detalle de malas noticias, pero se introduce un pero aparece un remedio, aparece un aliento, aparece ánimo. Así es en este salmo. Si nosotros leemos de lo profundo, oh Jehová, a ti clamo. Señor, oye mi voz, estén atentos tus oídos a la voz de mi súplica. Si mirares a los pecados, ¿quién, oh Señor, podrá mantenerse? Y uno está ahí como una serie de malas noticias o una serie de pensamientos que nos inquietan, pero en ti hay perdón. Cambia el tono, se introduce aliento, ánimo, esperanza. El salmista se encuentra en lo que él llama lo profundo. Es desde allí que está clamando. Por supuesto que él está refiriéndose a una vivencia del alma. No está hablando de que está en una hondanada del terreno, ¿verdad? No está hablando de que está buceando y está en lo profundo del mar. No, está hablando de algo así como un bajón emocional y espiritual. De lo profundo, Señor, a ti clamo. Una vivencia de su alma. Depresión la llamaríamos hoy, ¿verdad? Desánimo, decepción, desaliento. Desde allí está clamando, dice el salmista, a Jehová. Ha sido llevado a una situación desesperante. Probablemente estaba experimentando ansiedad, inquietud. No quería comer, no podía dormir. Cuando llegaba la noche anhelaba que llegara el día y cuando estaba en el día anhelaba que llegara la noche. ¿Verdad? En una constante inquietud, en una constante angustia, en una constante ansiedad, de lo profundo, dice el salmista. Y hay otros textos en el libro de los Salmos que describen una experiencia como esa. Por ejemplo, en el Salmo 31, las palabras allí pueden ampliar este concepto de lo profundo. El Salmo 31, versículos 9 y 10 dice: Ten misericordia de mí, oh Jehová, porque estoy en angustia. Se han consumido de tristeza mis ojos, mi alma también y mi cuerpo, porque mi vida se va gastando de dolor y mis años de suspirar. Se agotan mis fuerzas a causa de mi iniquidad y mis huesos se han consumido. Eso describe lo profundo. También el Salmo 32, allí nomás, versículos 3 y 4. Mientras callé, se envejecieron mis huesos en mi gemir todo el día. Porque de día y de noche se agravó sobre mí tu mano, se volvió mi verdor en sequedades de verano. Eso también pone palabras a la expresión lo profundo, a la experiencia lo profundo. Y en el Salmo 102, también, versículo 1, Jehová, escucha mi oración y llegue a ti mi clamor. No escondas de mí tu rostro en el día de mi angustia. Inclina a mí tu oído. Apresúrate a responderme el día que te invocare. Porque mis días se han consumido como humo y mis huesos cual tizón están quemados. Mi corazón está herido y seco como la hierba, por lo cual me olvido de comer mi pan. Por la voz de mi gemido mis huesos se han pegado a mi carne. Soy semejante al pelícano del desierto. Soy como el búho de las soledades. Velo y soy como el pájaro solitario sobre el tejado. Cada día me afrentan mis enemigos, los que contra mí se enfurecen, se han conjurado contra mí. Por lo cual yo como ceniza a manera de pan y mi bebida mezclo con lágrimas, a causa de tu enojo y de tu ira, pues me alzaste y me has arrojado. Mis días son como sombra que se va y me he secado como la hierba. Estas palabras pueden describir
esto que el salmista en el Salmo 130 define y resume como de lo profundo, de lo profundo, de lo profundo. Y por el contexto acá en el Salmo 130 y por la alusión al perdón, por la alusión a la misericordia, por la alusión a la redención, como vamos a mirar más adelante, no hay ninguna duda que ha sido llevado a esta situación este hombre por el peso de la culpa. La culpa se ha ido acumulando sobre su conciencia y sobre su corazón y lo ha llevado hasta esa experiencia que él describe como lo profundo. La conciencia de su debilidad, la conciencia de sus fracasos, la conciencia de su rebelión, lo ha empujado hasta lo profundo de la desesperación. Pero, dice el versículo 4, en ti hay perdón. Él conoce la gravedad de su conducta, conoce la gravedad de su actitud, conoce la gravedad de su situación, pero en ti hay perdón, dice el versículo. El pecado establece una barrera infranqueable, ¿verdad?, entre Dios y el hombre. El versículo 3 hace una pregunta: si mirares a los pecados, ¿quién, oh Señor, podrá mantenerse? La respuesta es obvia, es nadie. Esta pregunta no es para requerir información, sino para darnos información. Nadie puede permanecer en la presencia del Señor a causa del pecado. El profeta Isaías lo expresó con estas palabras en su libro, Isaías capítulo 59, versículos 1 y 2. Isaías 59, 1 y 2. He aquí que no se ha cortado la mano de Jehová para salvar, ni se ha agravado su oído para oír, pero vuestras iniquidades han hecho división entre vosotros y vuestro Dios, y vuestros pecados, dice, han hecho ocultar de vosotros su rostro para no oír. ¿Quién podrá sostenerse si el Señor mira los pecados? Nadie. ¿Quién puede permanecer en su presencia mientras permanecen sus pecados? Absolutamente nadie. Él sabe que no puede permanecer en la presencia del Dios de los cielos, ni disfrutar de la comunión con el Dios de los cielos, ni disfrutar de la bendición del Dios de los cielos, ni disfrutar de la paz con el Dios de los cielos en su pecado. Y la conciencia de eso lo ha hundido hasta lo profundo. Pero en ti hay perdón para que seas reverenciado. Esa también ha sido la experiencia de cada cristiano. Cuando nosotros vamos a la carta que Pablo escribió a los Efesios, el capítulo 2, donde él describe la experiencia de cada cristiano, ¿verdad? La conversión, lo que la Biblia llama la conversión, esa obra sobrenatural que Dios hace en aquellos que van a Él en arrepentimiento y fe. Efesios 2:1 dice: Él os dio vida a vosotros cuando estabais muertos en vuestros delitos y pecados, en los cuales anduvisteis en otro tiempo, siguiendo la corriente de este mundo, conforme al príncipe de la potestad del aire, el espíritu que ahora opera en los hijos de desobediencia, entre los cuales también todos nosotros vivimos en otro tiempo en los deseos de nuestra carne, haciendo la voluntad de la carne y de los pensamientos, y éramos por naturaleza hijos de ira, lo mismo que los demás. Eso describe la condición del hombre natural y de todo cristiano antes de ir a Cristo, muerto en delitos y pecados, con la ira de Dios sobre nosotros por causa del pecado. El versículo 4, pero Dios, que es rico en misericordia. Qué lindo ese pero, ¿no? Dijimos, hay peros y peros. Este es un pero alentador. Qué peso tremendo produce la culpa. El salmista experimentaba eso, pero en ti hay perdón. Hay muchos que caminan por la vida agobiados bajo el peso de la culpa. Y la culpa afecta a todo el ser, ¿verdad? Afecta a todo el ser. Altera el pensamiento. La culpa altera las emociones. La culpa altera la conducta. Y hay muchos que no saben qué hacer con ella. Hay muchos que pretenden ignorar la culpa, pero no logran nada. Eso no cambia nada, permanece allí. Otros intentan silenciar la culpa, ¿verdad? Con adicciones, con entretenimientos, con relaciones superfluas, con música, ¿verdad? Con pastillas, con ansiolíticos. Prefieren silenciar la culpa, pero eso no cambia nada. Hay otros quienes proyectan la culpa. Se les enseña a encontrar
la razón de sus fracasos y de sus dolores en otras personas, pero eso tampoco cambia nada. La culpa permanece allí. El sentido del mal, el sentido de lo malo es parte de la imagen de Dios en el hombre. Y la culpa se presenta y muchos no saben qué hacer con ella. Ojalá hicieran como el salmista. Fueron al Señor con la culpa, porque en Él hay perdón. El remedio para la culpa es el perdón. Pero, hundido por el peso de la culpa, el salmista encuentra esperanza, pero en Dios hay perdón. Así que cuando tratemos con los agobiados, compartamos con ellos esta verdad. En Dios hay perdón. Así que, hermano, cuando batallando con el recuerdo de iniquidades ya tratadas en la presencia del Señor, debes decirle a tu alma esta verdad, recordarle a tu alma esta verdad. En ti hay perdón. Qué maravilloso, qué precioso en este texto el pero. Es un pero que introduce una verdad alentadora. Volvamos al versículo 4 del Salmo 130. Dice, en ti, en ti. ¿A quién se refiere el salmista? ¿En quién es que hay perdón? ¿Se refiere a un ángel? ¿Se refiere a un hombre? ¿Se refiere a un santo? No. Se refiere al Dios de los cielos, a Jehová, al Señor. Miremos que el pensamiento viene desde el versículo 3. Si mirares a los pecados, ¿quién, oh Señor, podrá mantenerse? Es con el Señor que el salmista está hablando. Y luego dice, pero en ti hay perdón. Si ustedes leen detenidamente, el Salmo consta de solamente 8 versículos. Y en esos 8 versículos, aparece 8 veces el nombre del Señor, ya sea Jehová o el Señor. 8 veces. Es en Él que hay perdón. Es en Jehová, es en el Dios de los cielos. El énfasis está en Dios. En ti hay perdón. ¿Por qué establece el salmista que es en Dios que hay perdón? Que es a Dios a quien debe clamar desde lo profundo, que es Él que puede traer alivio a su disposición, a su depresión y a su culpabilidad. ¿Por qué es Dios? ¿Por qué no otro? Bueno, podemos decir que es así porque en realidad todo pecado que cometemos es contra Dios. Por eso el perdón debe ser buscado en Dios. Todo pecado que cometemos es contra Dios. Si Él comete cualquier tipo de pecado, siempre, si nosotros cometemos cualquier tipo de pecado, siempre es contra Dios. Así que si es contra Él que pecamos, si cuando pecamos es a Él que estamos ofendiendo, es lógico que debamos acudir a Él para obtener el perdón. David lo expresa claramente en el Salmo donde él expresó, valga la repetición, su arrepentimiento. El Salmo 51, salmo muy conocido y amado, en el versículo 4 del Salmo 51 leemos que David se expresó así: contra ti solo he pecado y he hecho lo malo delante de tus ojos, para que seas reconocido justo en tu palabra y tenido por puro en tu juicio. Quizás ya sabemos la mayoría de nosotros el pecado, conocemos los detalles del pecado de David. David había cometido adulterio y luego había asesinado, ¿verdad?, para cubrir su pecado, por manos de otros, pero había asesinado. Así lo dice la Escritura. Y en esa falta David había pecado contra Urías, David había pecado contra Betsabé, David había pecado contra su esposa, David había pecado contra el pueblo de Israel. Pero en primera instancia David había pecado contra Dios. Al hacer esto, al tomar la mujer de otro hombre y al mandar matar a ese hombre para que mi pecado quede encubierto y dar este pésimo ejemplo como líder espiritual al pueblo sobre el cual me has puesto como rey, Señor, primeramente he pecado contra ti. Contra ti solo he pecado. Es Dios en su ley que ha establecido los términos en los que debemos relacionarnos con Él y con los demás. Así que pecamos contra Dios cuando tenemos algún otro Dios al cual le damos nuestra devoción, adoración, invertimos nuestra vida y servimos. Pecamos contra Él directamente, pero también pecamos contra Dios cuando levantamos falso testimonio, mintiendo contra otra persona. El pecado se verifique en la dirección que se verifique, verticalmente, directamente contra Dios, u horizontalmente contra otra persona, siempre es contra Dios, siempre. Por eso es a Él que hay que acudir con la culpa. Por eso es en Él
que tenemos que buscar perdón. Pero en ti, dice el salmista. También hay perdón en Dios, y así lo expresa el salmista, porque Él es el que ha obrado redención. Él es el que ha provisto la redención. ¿Por qué solamente en Dios hay perdón? No en un hombre, no en un ángel, no en un santo, porque Él ha provisto redención. Miren lo que dice el versículo 7. Espere Israel a Jehová, porque en ti hay misericordia y abundante redención en Él. Y el versículo 8, y Él redimirá a Israel de todos sus pecados. Qué preciosa la expresión. Hay abundante redención con Él, hablando de Jehová. Él redimirá a Israel. Sabe que redención y perdón son dos términos que están estrechamente relacionados en la Escritura. No solamente aquí, también en el Nuevo Testamento. Podemos ir una vez más a la carta de Pablo a los Efesios, el capítulo 1. Efesios, el capítulo 1. Hay una doxología, una expresión de alabanza allí de parte del apóstol Pablo. Leemos a partir del versículo 3 en Efesios capítulo 1. Versículo 3, bendito sea el Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo, que nos bendijo con toda bendición espiritual en los lugares celestiales en Cristo, según nos escogió en Él antes de la fundación del mundo, para que fuésemos santos y sin mancha delante de Él, en amor habiéndonos predestinado para ser adoptados hijos suyos por medio de Jesucristo, según el puro afecto de su voluntad, para alabanza de la gloria de su gracia, con la cual nos hizo aceptos en el amado. Y el versículo 7, en quien tenemos redención por su sangre, el perdón de pecados, según las riquezas de su gracia. Redención y perdón están estrechamente relacionados. Son dos verdades, dos conceptos que están estrechamente relacionados. El perdón tiene base en la redención. Es imposible el perdón si no hay redención, y redención es librar por medio del pago de un rescate. El perdón de los pecados. El pecado me esclaviza. Yo soy esclavo del pecado. El pecado aumenta mi deuda. Cada vez que obedezco al pecado, estoy aumentando mi deuda, ¿verdad?, en contra de Dios. Estoy aumentando mi ofensa y yo no puedo pagar. Yo no puedo saldar esa deuda. Yo no puedo limpiar esa ofensa. Yo no puedo escaparme del control del pecado. Yo no puedo rescatarme a mí mismo, y eso me lleva a la condenación. El pecado se paga con la muerte. Pero en el Evangelio, ¿verdad?, oímos que fue Dios quien pagó la deuda. En el Evangelio oímos que fue Dios quien pagó o proveyó la muerte o el pago para nuestros pecados. En el Evangelio oímos que fue Él quien proveyó el Cordero como sacrificio por el pecado. La sangre de Jesucristo rescata al pecador porque paga la deuda por el pecado. Y fue Dios quien proveyó ese sacrificio, en quien tenemos redención por su sangre, el perdón de pecados. Solo Él puede perdonar. Él puede hacer efectivo ese pago a mi favor, ponerlo a mi cuenta. Por eso el salmista dice, en ti hay perdón. ¿Cuántos tienen una imagen o sus esperanzas, ¿Cuántos tienen sus esperanzas en otros medios para obtener perdón y alivio de su conciencia? Sienten el peso de la conciencia, sienten la culpa, sienten el remordimiento, sienten eso que está quemando, ¿verdad?, continuamente su ser interior, y buscan otros medios para obtener perdón y alivio de ese pesar, pero fallan en el diagnóstico, ¿verdad?, porque han ofendido a Dios primeramente y no lo entienden. Y al fallar en el diagnóstico, fallan también en el tratamiento o en la solución. Piensan que pueden hacer algo por ellos mismos y no puedes hacer nada. En ti hay perdón, solo en Dios, porque Él obró la redención. El Evangelio es el mensaje que debemos oír y que debemos creer. Arrepentíos y creed en el Evangelio. En ti hay perdón, anuncia el salmista con toda confianza. Pero también es en Dios que hay perdón, porque perdonar está en la naturaleza de Dios. Qué precioso es. En el Salmo 86, unas páginas a la izquierda,
en sus Biblias de allí donde estamos, el Salmo 86, versículo 5. Porque tú, Señor, eres bueno y perdonador, y grande en misericordia para con todos los que te invocan. Bueno y perdonador, grande en misericordia. Dios no es como nosotros, gracias al Señor. Él no es rencoroso, Él no lleva cuentas, Él no es vengativo, pensando en el ánimo de hacer venganza o hacer sufrir al que ofende nomás, por puro placer. Él no espera agazapado para ver cómo puede cobrarse la ofensa, como hacemos nosotros. Estamos ahí, cuando alguien nos hizo algo malo, decimos, ya va a caer. Estamos atentos para ver cómo sufre por lo que nos ha hecho. Tampoco Dios está agazapado para ver cómo le va mal al que le ha ofendido y regocijarse en eso. Como nosotros, ¿verdad? Ya me voy a alegrar cuando sufra un poco de lo que me ha hecho sufrir a mí. No, Dios no es así. Él es bueno y perdonador y grande en misericordia para con los que le invocan. Dios siempre está en disposición continua a perdonar. Hay muchos que preguntan cuando ven la situación del mundo y las miserias por las que tiene que pasar el ser humano. Dice, ¿y dónde está Dios? ¿Qué está haciendo Dios? Segunda Pedro 3:9 nos dice lo que está haciendo Dios. El Señor no retarda su promesa, según algunos la tienen por tardanza, sino que es paciente para con nosotros, no queriendo que ninguno perezca, sino que todos procedan al arrepentimiento. ¿Qué está haciendo Dios hoy? Ejercitando paciencia con el pecador, porque la disposición continua de Dios es perdonar. Está esperando que el pecador se arrepienta y vaya a Él, reconociendo que le ha ofendido con su pecado, reconociendo que no puede salvarse a sí mismo, aceptando que la única base para ser perdonado es el sacrificio que Dios ha provisto y clamando para que ese sacrificio sea puesto a su cuenta. Eso está haciendo Dios hoy. Él tiene una disposición continua de perdonar. Qué buenas y sólidas razones, argumentos sólidos para entender por qué es Dios quien puede perdonar, ¿verdad? Qué buenas razones para entender que es a Él a quien debemos acudir para ser perdonados. Es contra Él que cometemos todo pecado. Es Él quien ha provisto el sacrificio que hace posible el perdón y es Él quien tiene una disposición continua a perdonar, Pero sabemos que hay alguien quien provoca engaño o que procura mantener engañados en cuanto a la fuente del perdón al pecador. Así como el enemigo de nuestras almas y el enemigo de Dios engaña a muchos pensando que no tienen nada de qué ser perdonados, otra de sus estrategias es engañar en cuanto a cómo se puede ser perdonado. La Biblia dice que solamente en Dios, en ti hay perdón. Pero el enemigo de Dios y el enemigo de nuestras almas ya ha llevado a muchos a creer que tomando sobre sí algunos requerimientos, ¿verdad?, van a obtener perdón. Requerimientos religiosos. Le ha hecho creer a muchos que sometiéndose a ritos, a ceremonias, a sacramentos, supuestamente traerá gracia salvadora al alma y perdón al final. Eso es mentira. En ti hay perdón. Pero es interesante también cómo ha engañado a muchos creyentes, que cuando pecan se olvidan que la base del perdón diario también es la obra de Cristo. Y piensan que para ser perdonados y para que Dios no esté enojado con ellos como hijos y para que los restaure a la comunión con Dios luego de que han fracasado, pecado, avergonzado a su Padre, obviado la Escritura, pueden obtener el perdón haciendo ciertas cosas, sometiéndose a algunos requerimientos evangélicos, como leer la Biblia en un año, como asistir siempre a la iglesia, como dar más diezmos o más ofrendas, o como tener un poco más de fe. Piensan que hay que llenar una condición para ser perdonados. Pero el perdón está en el Señor. Está en Él. Si confesamos nuestros pecados, Él es fiel y justo para perdonar nuestros pecados y limpiarnos de toda maldad. Cuidado,
el perdón está en Dios, en ti, dice el salmista. Volvamos al texto, en ti, pero en ti hay, dice aquí, hay perdón. Qué interesante. Tomemos nota del tiempo verbal. No dice hubo, pasado. No dice habrá, presente. Dice hay, perdón. No dice habrá, futuro. Dice hay, presente. Hay ahora, ya, en este momento. El perdón es una certeza que puede disfrutar el pecador arrepentido hoy. Hay perdón. El perdón es una certeza que el pecador arrepentido, lavado con la sangre de Cristo, puede disfrutar hoy. No tiene que esperar al futuro para saber cómo le fue. Este tema del perdón y la salvación y la aceptación por Dios no es como un examen de ingreso, donde uno lo rinde, debe después esperar que lo corrijan, y luego de un tiempo va y consulta la cartelera en el centro de estudio para ver si lo aprobó o no, y si lo aceptó o no, y si puede entrar o no. No es así, no es así. La Biblia dice que el perdón es una certeza que nosotros podemos disfrutar ahora. Es una posesión presente. En ti hay perdón. ¡Qué maravillosa seguridad! Puedes ir por la vida, ¿verdad? Puedes ir por la vida enfrentando la muerte y la eternidad, sabiendo con toda certeza que has sido perdonado. El apóstol Juan escribe en su primera carta, en el capítulo 2, versículo 12 en adelante, a creyentes recién convertidos. Él los llama hijitos, ¿verdad? Hijitos. Versículo 12 de primera de Juan 2, os escribo a vosotros, hijitos, porque vuestros pecados os han sido perdonados por su nombre. ¡Qué maravilloso! Hijitos, recién convertidos, nuevos en la fe, recién nacidos, aún no manejan muchos temas profundos de la doctrina cristiana, pero ya tienen la certeza del perdón. Es una posesión presente. Cada pecador arrepentido que ha puesto su confianza en Cristo tiene el perdón como una posesión presente. El cristiano no es una persona que va por la vida, ¿verdad?, portándose bien, anhelando y aspirando que cuando llegue a las puertas del cielo San Pedro evalúe su currículum o su historial y lo deje entrar si las cosas buenas han sido más que las malas. No. El creyente es una persona que va por la vida gozosa, rumbo al cielo, procurando agradar al Señor en todo, porque sabe que ya ha sido perdonado. Eso es un cristiano. El cristiano no vive una vida consagrada para ser perdonado, sino que el cristiano vive una vida consagrada porque ha sido perdonado. En ti hay perdón hoy. Y es interesante enfatizar eso porque vendrá un día en que la oportunidad de ser perdonada se acabará. Muchos están engañados pensando que este asunto de las ofensas contra Dios puede ser arreglado aún después de la muerte, aún después de morir. Muchos piensan que si no te dio el tiempo o si no te importó, puedes hacer algo después. Pero no, mi amigo. El perdón es una certeza que puedes tener hoy, pero que debes tener hoy, porque después de la muerte no habrá más oportunidad. En la carta que se escribió a hebreos o a judíos cristianos, que se llama Hebreos en el Nuevo Testamento, capítulo 9, versículos 27 y 28. Hebreos 9, 27 y 28. Y de la manera que está establecido para los hombres que mueran una sola vez y después de esto el juicio, así también Cristo fue ofrecido una sola vez para llevar los pecados de muchos y aparecerá por segunda vez sin relación con el pecado para salvar a los que le esperan. Sería bueno volver a leer este texto con detenimiento en alguna otra oportunidad, pero hay tres cosas que se declaran acá con certeza. Una de ellas es que Cristo fue ofrecido una sola vez, para llevar los pecados de muchos. Esa es una cosa cierta.
La segunda cosa cierta es que Él aparecerá por segunda vez sin relación con el pecado para salvar a los que le esperan. Y tan cierta como esas dos es la tercera cosa, que está establecido para los hombres que mueran una sola vez. Así que si conoces a alguien que dice que ya murió una vez y volvió, tené cuidado. Tan ciertas como esas dos cosas, es cierta esta tercera, que está establecido para los hombres que mueran una sola vez y después de eso, el juicio. El juicio. No se podrá arreglar el tema del pecado después de morir. No habrá otra oportunidad. Si no arreglas el tema del pecado ahora, en el hoy, no habrá otra oportunidad después de la muerte. Espera el juicio. Y en ese juicio, por más que grites, por más que clames, por más que ruegues, no habrá otra oportunidad. En ti hay, ahora, hoy. La lección es, ve a Cristo en arrepentimiento y fe, para que Él te otorgue como una dádiva el perdón hoy. Sigamos con el texto. Dice, pero en ti hay perdón. Aquí está el meollo del texto. ¿Qué hay en Dios? Perdón. ¿Por qué clama? ¿Cuál es la necesidad por la que clama desde lo profundo el salmista? Por perdón. Él sabe que si permanece en el pecado no puede estar en la presencia de Dios. Por eso se regocija porque en Dios hay perdón. ¿Qué palabra? ¿Qué concepto? ¿Qué verdad? ¿Qué experiencia? ¿Qué regalo? Qué maravilloso el perdón. Probablemente tengamos un concepto diluido del perdón, como de tantos otros conceptos trascendentales, ¿verdad? Y para poder captar lo que es realmente el perdón, nos van a ayudar las descripciones y las figuras que encontramos en la Biblia misma relacionadas con el perdón. En este mismo libro de los Salmos, el Salmo 51, versículo 2. Salmo 51, versículo 2 dice, lávame más y más de mi maldad y límpiame de mi pecado. Así que en el Salmo 51, 2, el perdón se define como un lavar, como un limpiar. Miremos en el Salmo 130, el Salmo 103, Salmo 103, 12. Cuanto está lejos el oriente del occidente, hizo alejar de nosotros nuestras rebeliones. Aquí el perdón se define como un alejar, Vayamos al libro del profeta Miqueas, el capítulo 7. El libro del profeta Miqueas, el capítulo 7, versículo 19. Él volverá a tener misericordia de nosotros, sepultará nuestras iniquidades y echará en lo profundo del mar todos nuestros pecados. Aquí el perdón se define como sepultar. Y vayamos al libro del profeta Isaías, el capítulo 38, versículo 17. Isaías 38, 17 dice, he aquí amargura grande me sobrevino en la paz, mas a ti agradó librar mi vida del hoyo de corrupción, porque echaste tras tus espaldas todos mis pecados. Aquí el perdón se define como un echar tras la espalda. Qué imágenes tan vívidas, ¿verdad? De eso se trata el perdón, de alejar, de lavar, de enterrar, de quitar de la vista. ¿Cómo es posible y cómo se logra y cómo se obtuvo y cuál es la base? El sacrificio de Cristo, solamente el sacrificio de Cristo. Nuestros pecados pueden ser alejados de nosotros, nuestros pecados pueden ser lavados, nuestros pecados pueden ser sepultados y nuestros pecados pueden ser quitados de la vista de Dios solo por Cristo y su sacrificio. Porque Él los tomó sobre sí, los llevó a la cruz y pagó por ellos. Eso es lo que dice la primera carta del apóstol Pedro, capítulo 2, versículo 24. La primera carta del apóstol Pedro, capítulo 2, versículo 24, dice, quien llevó él mismo nuestros pecados en su cuerpo sobre el madero,
para que nosotros, estando muertos a los pecados, vivamos a la justicia, y por cuya herida fuisteis sanados. Ya lo leímos en Efesios capítulo 1, pero podemos reiterar el texto allí. Efesios capítulo 1. La carta del apóstol Pablo a los Efesios dice 1:7, en quien tenemos redención por su sangre, el perdón de pecados según las riquezas de su gracia. Colosenses, allí nomás, unas páginas a la derecha de la carta a los Efesios. Colosenses, capítulo 1, versículo 12. Con gozo, dando gracias al Padre que nos hizo aptos para participar de la herencia de los santos en luz, el cual nos ha librado de la potestad de las tinieblas y trasladado al reino de su amado Hijo, en quien tenemos redención por su sangre, el perdón de pecados. Colosenses 1, 12 al 14. El perdón es posible gracias al valor de la sangre preciosa de Cristo. La base, hay base, mejor dicho, en el sacrificio de Cristo para el perdón de todo pecado. ¿Qué pesa sobre tu conciencia? ¿Qué es lo que aumenta, intensifica y provoca ese sentido de culpa en tu conciencia, en tu mente y en tu corazón? Hay base para un amplio y eterno perdón en la sangre de Cristo. No importa cuál sea tu pecado. En la primera carta del apóstol Pablo a los Corintios, 1 Corintios capítulo 6, primera carta a los Corintios, el capítulo 6, el versículo 9. 1 Corintios capítulo 6, versículo 9 dice, ¿no sabéis que los injustos no heredarán el reino de Dios? Los injustos no pueden permanecer en la presencia de Dios por causa del pecado. No erréis, dice el apóstol, ni los fornicarios, ni los idólatras, ni los adúlteros, ni los afeminados, ni los que se echan con varones, ni los ladrones, ni los avaros, ni los borrachos, ni los maldicientes, ni los estafadores heredarán el reino de Dios. Ninguno de estos puede permanecer en la presencia de Dios. Pero ¿no hay esperanza para ellos? Sí que hay esperanza. En ti hay perdón. Mire lo que dice el versículo 11. Y esto erais algunos, mas ya habéis sido lavados. Ese es uno de los términos, imágenes y figuras para el perdón. Ya habéis sido santificados, ya habéis sido justificados en el nombre del Señor Jesús y por el Espíritu de nuestro Dios. ¿Qué lista? ¿Tú encajas en alguna de esas descripciones, en alguna de esas categorías? Hay base para ser perdonado por Dios en la sangre de Cristo. Pueden ser lavados tus pecados, pueden tus pecados ser alejados de ti. ¿Pueden tus pecados ser sepultados, quitados de la vista de Dios para siempre, en virtud de la sangre de Cristo? Perdón. ¿Sabe cuál es el efecto del perdón? Es la paz. La paz con Dios. Ahora podrás andar en amistad, en comunión, en compañerismo con Él. Y también la paz en la conciencia. La culpa ha sido resuelta. Hay paz. Qué maravilloso. En ti, pero en ti hay perdón. Y la última frase, dice el versículo 4 del Salmo 130, volviendo allí, para que seas reverenciado. Qué interesante el cierre del texto, muy interesante, muy interesante. Debemos tener en cuenta que reverencia no implica necesariamente un acto físico, no es simplemente postrarse delante de alguien. Reverenciar o reverencia tiene que ver con una actitud interna, tiene que ver con una disposición de temor, de respeto, de sumisión ante otro que reconocemos como más alto o más digno que nosotros. Es una disposición del corazón. Y sabiendo eso, puede que nos llame la atención el hecho de que el ser perdonado por Dios debería provocar en nosotros reverencia, temor, respeto, es lo que dice aquí. Si desde lo profundo de tu culpa, desde lo profundo de tu pesar, clamas a Dios
y te arrepientes de tus pecados y en virtud de la sangre de Cristo, de su sacrificio, tus pecados son alejados de ti, sos lavado del pecado, tus pecados son sepultados y son quitados de la vista de Dios, eso debe producir en ti reverencia, para que seas reverenciado. ¿Acaso no sería más lógico que el conocimiento de la ira de Dios nos moviera a la reverencia? Saber que Dios, la respuesta de Dios al pecado es la ira, ¿no nos debería mover eso a la reverencia? ¿O la santidad de Dios? ¿O el conocimiento de la grandeza de Dios? ¿O el conocimiento de la eternidad de Dios? Me postro ante el Dios eterno, ante el Dios majestuoso, ante el Dios santísimo, ante el Dios que lo sabe todo de mí. ¿Esos no serían atributos más apropiados para poner delante de nuestra mente, para promover en nosotros la reverencia? Sin embargo, acá dice que el perdón, el ser perdonado por Dios debe promover en nosotros la reverencia. Miremos Jeremías capítulo 33, versículos 8 y 9. No es solamente aquí que se establece eso. Jeremías capítulo 33, versículos 8 y 9. Los limpiaré de toda su maldad con que pecaron contra mí, y perdonaré todos sus pecados que contra mí pecaron y que contra mí se rebelaron. Y me será a mí por nombre de gozo, de alabanza y de gloria entre todas las naciones de la tierra, que habrán oído todo el bien que yo les hago. Y miren, y temerán y temblarán de todo el bien y de toda la paz que yo les haré. Temblor, temor, reverencia, respeto, sumisión, produce, promueve, provoca el hecho de ser perdonado de los pecados por Dios. Qué interesante. El ser perdonado no debe producir en nosotros descuido. Dios ya me perdonó, no pasa nada. El ser perdonado no debe producir en nosotros ligereza en la manera de conducirnos, incluso en la manera de acercarnos al Señor. El ser perdonados no debe producir en nosotros liviandad, debe producir temor reverente ante el Dios del cielo. Y déjeme decirle que la reverencia es un concepto olvidado y una actitud no muy promovida hoy en día y mucho menos, lamentablemente, en muchas oportunidades en las iglesias. Como hemos sido perdonados, como ya somos hijos, como ya todo está bien entre Dios y yo, puedo conducirme con familiaridad, sin protocolo. Palabra muy actual que también hemos incorporado a nuestro vocabulario en estos días. No, yo me puedo acercar a Dios y conducirme como sea porque ya estoy perdonado. ¿No? Esa falta de reverencia se deja ver en el cómo vivimos. Se deja ver en el cómo nos divertimos. Se deja ver en el cómo nos vestimos. Se deja ver en cómo nos conducimos en el tiempo del culto. Se deja ver en nuestra actitud hacia la palabra de Dios. Se deja ver en los términos que usamos al acercarnos a Dios en oración. Se deja ver en las cosas que posteamos en las redes sociales. Se deja ver en las posturas y en las modas que adoptamos. Falta de reverencia. Eso es permitido y entendible en cualquiera que aún está en su pecado. Pero en aquel que ha sido perdonado, evidencia un problema en el corazón. El perdón debe llevarnos a la reverencia. Nos conduciremos reverentemente en su presencia porque hemos sido perdonados y recordamos que continuamente estamos en su presencia. Y esto debe poner un toque de atención, ¿verdad?, en relación a ser cautos en el juicio. La familiaridad, la liviandad, no necesariamente debe o evidencia gozo o gratitud. Puede evidenciar falta de reverencia. Y si no hay reverencia, sería bueno examinar la condición del alma, que quizás no ha sido perdonada. A veces cuando vemos una persona muy entusiasta en la alabanza, en su forma de conducirse, de portarse, de hablar, de tratar a los demás, es creyente, es perdonado. Quizás no. Hay que tener cuidado. ¿Cuánto costó mi perdón? ¿De cuánto he sido perdonado? Eso debe llevarnos al temor reverente, al conducirnos cada día.
Esto puede ser una medida de la profundidad y realidad de tu experiencia con Cristo. El que sabe cuánto costó el perdón y el que sabe cuánto le ha sido perdonado, se moverá con reverencia en todo lugar, en todo tiempo, ante cualquier persona. Así que pon atención a esto. Si no te conduces con reverencia, puede que aún andes en tus pecados. Y lo opuesto también es cierto. Si te consume un anhelo por ser agradable al Señor en todo tiempo, eso puede evidenciar que realmente has sido perdonado. Porque el perdón produce, promueve, provoca temor reverente. ¿Cuánta verdad en este texto? Atesorémosla, apreciémosla en nuestro corazón. Pero en ti hay perdón para que seas reverenciado. Rápidamente, dos verdades para cerrar. En primer lugar, recordemos que la mayor necesidad del hombre es el perdón. Hay muchas cosas que pesan y afligen el corazón del hombre. La salud, la familia, la economía, el bienestar, el medio ambiente, las enfermedades. Todas estas cosas preocupan al hombre hoy en día. Y puede ser que en medio de todos esos asuntos se pierda de vista las necesidades interiores, las necesidades del alma, las necesidades espirituales. Pero lo cierto es que ser perdonado de los pecados es la necesidad primaria de toda persona. De toda persona. Cuando trajeron a aquel paralítico delante de Jesús, sus 4 amigos, para que le devolviera la salud, la primera cosa que Cristo hizo fue: hijo, tus pecados te son perdonados. Primero, porque ¿de qué le valía un cuerpo sano si todavía tenía un alma sucia? No rebajemos ni diluyamos el mensaje. No erremos en el objetivo del ministerio de la iglesia. No erremos en el propósito de la predicación, ni tampoco en el propósito del testimonio personal. Ofrezcamos el perdón de pecados en Cristo Jesús al pecador, porque esa es su principal necesidad. No sé si es lo que más pesa en tu consideración, amigo mío, pero por la luz que nos ofrece la Escritura, tu mayor necesidad es ser perdonado porque has pecado contra Dios y te espera el juicio. En ti hay perdón. Y segundo, recordemos que la mayor bendición de la que podemos disfrutar es el perdón. Muchas veces los enfermos envidian la suerte de los sanos. Muchas veces los pobres envidian la suerte de los ricos. Muchas veces los fracasados envidian la suerte de los exitosos. Pero los perdonados, en base al sacrificio de Cristo, no tienen nada que envidiarle a nadie, aunque estén enfermos, aunque sean pobres y aunque sean tenidos por fracasados por el mundo. Porque la mayor bienaventuranza, la mayor bendición, el mayor privilegio es el perdón. Haciendo una lista de los beneficios por los cuales su alma debería bendecir al Señor, el salmista dice en el Salmo 103, versículo 1, bendice alma mía Jehová y bendiga todo mi ser su santo nombre. Bendice alma mía Jehová y no olvides ninguno de sus beneficios. Y empieza a hacer una lista de los beneficios. ¿Y cuál está en el top? ¿Cuál es el primero? ¿Cuál está encabezando la lista? Él es quien perdona todas tus iniquidades. Y si el perdón no es el mayor beneficio para ti o lo que tú consideras como mayor beneficio, hermano mío, pídele a Dios que lo obre de tal forma en tu mente que aprecies en la medida adecuada lo que te ha sido otorgado. Te animo a que no te lamentes tanto por tu suerte terrenal. Por supuesto, si el Señor te permite mejorarla, hazlo. Pero no dejes de regocijarte en tus beneficios espirituales jamás. Pero en ti hay perdón para que seas reverenciado. Padre, utiliza tu palabra en cada corazón. En el precioso nombre de Jesús. Amén. Señor les bendiga. Mis hermanos, quiero preguntar cómo están pasando
Yo estoy pasando bien. Queremos también avisar a aquellos que tienen alguna necesidad, pueden llamarnos. Vamos a estar siempre a vuestra disposición. La cuarentena se prolonga hasta el 16 de julio. Para mí los primeros días, cuando comenzó, eran largos, pero ahora parecen cortos. Hemos pasado ya prácticamente medio año, el tiempo pronto está pasando, pero qué importante es confiar en el Señor Jesucristo y que realmente Él pueda estar guiando la vida de cada uno de nosotros a través de su palabra. Gracias por estos momentos en los cuales pudimos compartir a pesar de la distancia. Si Dios quiere, el domingo que viene es el primer domingo del mes. Vamos a tener a través de la distancia la cena del Señor. Así que aquellos que quieren participar, prepárense desde ya. Y terminando este nuestro encuentro, vamos a estar orando. Señor, venimos a ti con un corazón sumamente agradecido por tu cuidado, por tu protección, pero sabiendo que hay hermanos que se encuentran enfermos, que fueron operados, queremos que realmente tu presencia, tu sanidad esté acompañando a cada uno de ellos. Bendice, Señor, a tu iglesia sobre ancha faz de la tierra. Suplicamos, Señor, por el trabajo de la iglesia donde tú nos has puesto a trabajar. Bendice el trabajo en cada uno de nuestros anexos, tanto Fiorito, Casanova y también Libertador, Señor. Usa a tus siervos cuando están entregando tu palabra. Queremos decirte, Señor, que te amamos. Gracias por todas tus misericordias. Queremos para que tú nos acompañes. Que nos libres, Señor, de todo mal. Queremos ser guiados con tu Santo Espíritu y estar en tu voluntad. Sigue dándonos paciencia, esperar en ti, porque tan solo de ti vendrá la gloriosa respuesta. Y al continuar, Señor, esta nueva semana, queremos pedirte para que tú nos acompañes. Todas estas cosas lo pedimos en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Hermanos, mi deseo es que el Señor les bendiga, les proteja y una feliz y próspera semana. Hasta siempre. Hoy vengo a tu presencia. Mis pecados no están ocultos ante ti. Tú ya lo sabes todo. Y me arrepiento de verdad. Aquí estoy, límpiame. Trae tu luz a mi ser, que no quiero ocultar mi maldad ante ti. Aquí estoy, clamo a ti. Tu perdón llegue a mí y vuelve a ocupar el primer lugar en mí. Hoy vengo a tu presencia. Mis pecados no están ocultos ante ti. Tú ya lo sabes todo. Y me arrepiento
aquí estoy, clamo a ti. Tu perdón llegue a mí, vuelve a ocupar el primer lugar en mí. Aquí estoy, límpiame, trae tu luz a mi ser, que no quiero ocultar mi maldad ante ti. Aquí estoy, clamo a ti. Tu perdón